Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de desapariciones misteriosas. Tal vez la más misteriosa de todas las desapariciones económicas. Sé que algunos de vosotros estaríais pensando que iba a hablar de algún barco que desapareció en el Triángulo de las Bermudas, tal vez algún avión, o quizás algún pelotón que desapareció en alguna perdida selva de África. No. Vamos a hablar de desapariciones económicas. Desapariciones económicas que nos parecen tan misteriosas o más incluso de aquellas que inicialmente podíais haber pensado de las que estábamos hablando. Y cuando digo desapariciones quiero decir billones de dólares que literalmente nadie sabe dónde están. Han desaparecido. No se sabe qué ha sucedido con ellos. Pero vamos a centrarnos un poco en contexto y ver en qué situación nos encontramos. Muchos de vosotros sabéis que la deuda externa de los Estados Unidos en estos momentos alcanza la impresionante cifra de 17 billones de dólares. O sea, un 17 seguido de 12 ceros, ni más ni menos. En estos momentos, en Estados Unidos, se está negociando a ver si se hace una ampliación de la deuda. No sé exactamente a dónde quieren llevar la deuda. Les parece poco 17 billones de dólares, pues supongo que la llevarán hasta el infinito. Aparentemente en breves momentos o en breves días estará ya prevista o digamos que puesta esa ampliación a los servicios de los gastos estatales que incluyen nóminas, mantenimiento activo de las instalaciones, que en estos momentos están cerradas, incluso la NASA. Tal vez algunos de vosotros hayáis intentado entrar en la NASA y os habéis dado cuenta de que la página principal está cerrada. E incluso la Curiosity, que está ahora mismo operando en Marte, ese robot que envió la NASA a Marte para intentar escudriñar qué es lo que hay dentro de aquel terreno y tirar esas maravillosas fotos manipuladas que luego nos entregan. Pero vamos a centrarnos. Hace unos meses tuve ocasión de escuchar cómo una inspectora general de la Reserva Federal de los Estados Unidos, una inspectora general, estamos hablando de una mujer que tiene que estar enterada al hilo de todo lo que está ocurriendo en la Reserva Federal, bueno, pues no pudo dar explicaciones sobre la desaparición de 9 billones de dólares de la Reserva Federal. Y he dicho bien, un 9 seguido de 12 ceros. Aparentemente, dentro de lo que fue una comisión de investigación, prácticamente un juicio, empezó a hacerle una serie de preguntas un representante llamado Alan Grayson, quien se echaba literalmente este hombre las manos a la cabeza frente a las balbuceantes respuestas de la señorita Alan Grayson, que no era capaz de explicar dónde habían ido a parar 9 billones de dólares. Esta señorita Alan Grayson es una auditora, con lo cual tiene que tener todas las cuentas perfectamente auditadas y sin embargo a esta mujer pues se le han escapado 9 billones de dólares como alguien pierde 20 euros en una cartera según va a sacar su carnet de conducir. Esto es el equivalente aproximadamente al 53% de la deuda exterior de los Estados Unidos, que ha desaparecido y aquí no pasa absolutamente nada. Todos os acordáis de aquel vídeo, un vídeo que podéis ver aquí, un vídeo en el cual presumiblemente Alemania había perdido la pista a 8.000 toneladas de oro en lingotes que tenía dentro de la Reserva Federal. Las había depositado ahí por seguridad. Pues por seguridad, esos 8.000 lingotes de oro, algunas de las personas que tuvieron acceso a informaciones muy concretas, y dentro de ese vídeo que os hemos indicado, hemos hablado de ellas, dicen que las vieron fundirse y licuarse dentro de una fundición en China. Disculpad porque me estoy quedando sin voz. Pero vamos a continuar, porque la cosa es divertida. No penséis que en Estados Unidos es el único sitio donde pasan estas cosas, o Alemania también pierde 8.000 toneladas de oro y aquí no pasa nada. España no está exenta de desapariciones, por ejemplo. Y os voy a dar un dato que te he recogido. En España hay en estos momentos, bueno, el dato es del año 2010. En España en el año 2010 había 105 millones de billetes de 500 euros. Yo he visto muy pocos, sinceramente. Sin embargo, había 105 millones de billetes de 500 euros que circulaban por ahí alegremente. No sabemos dónde están. Lo cierto es que el Banco de España, al parecer, dice o comenta que debería haber en realidad 114 millones de billetes de 500 euros. Si la calculadora no me falla, que no me falla, si yo resto
114 de los 105 que existen, nos damos cuenta que hay 9 millones de billetes de 500 euros que literalmente han desaparecido. No se sabe dónde están. No penséis que es una bagatela, estamos hablando de 4.500 millones de euros y eso solo en metálico. Como veis, no solo en Estados Unidos desaparece dinero, parece que se va a la dimensión oscura. En España también la dimensión oscura tiene un poderoso atractor que se lleva miles y miles y miles de millones. Y esto sin hablar de los 61.000 millones recibidos por la banca, que todavía a fecha de hoy estamos esperando a que justifique dónde ha ido a parar todo ese dinero. También ha ido a la dimensión oscura. Pero no solo queda ahí, porque, como sabéis, en España ha habido mucha gente que, debido a las llamadas quitas de las preferentes, los llamados preferentistas, personas que en su vida habían conseguido unos pequeños ahorros y al final de sus días, bueno, pues lo invierten en las llamadas participaciones preferentes, que fueron imposibles de rescatar en muchos casos, y a las que el gobierno permitió que la banca se quedase literalmente con el 60% en algunos casos de esos fondos de esas personas mayores y de sus ahorros. Imaginaos qué auténtica monstruosidad. Yo he tenido ocasión de escuchar a personas ancianas desoladas cómo iban a ayudar económicamente a sus hijos, o bien a adquirir un bien, o bien a evitar que su casa fuese adquirida por la propia banca, porque no podían hacer frente a sus cuotas, y estas personas mayores no han podido hacerlo, o no han podido ayudar a sus hijos, porque el dinero de sus ahorros estaba literalmente secuestrado por la banca dentro de esas preferentes. Eso sin contar los ancianos padres que colaboran con la manutención de sus hijos. Como sabéis, el estado actual en el que se encuentra España ha hecho que muchos hijos vuelvan a aquella habitación que dejaron en la niñez y residan nuevamente con sus padres porque no pueden hacer frente a una vida emancipada. O muchas parejas que han resuelto casarse, han tenido hijos y se han visto en una situación económica deprimente, con lo cual sus padres están ayudándoles, como en estos momentos ocurre. Pero recordemos que el Estado ha decidido bajar literalmente, con el nuevo cálculo de las pensiones, el dinero que perciben estas personas para poder ayudar a sus hijos o para poder sostenerse. La situación en la que nos encontramos en estos momentos es sencillamente alucinante. Un robo, un secuestro de dinero, una desaparición del mismo, para que finalmente todos nosotros seamos los que tengamos que hacer frente a ese tipo de desmanes que parece ser que no tienen fin. Vamos a centrarnos en el dinero desaparecido. No quiero divagar. Estábamos hablando de España. Todos recordamos aquellas numerosas toneladas que tenía España en oro y que fueron vendidas justo antes de que el precio de la onza se duplicase. Imaginaos qué negocio hizo el Estado español. Posteriormente, con ese dinero vendido, con esas toneladas de oro, compró papeles en la bolsa que se cayeron literalmente, y con lo cual es como que hubiéramos cogido todo ese dinero y lo hubiéramos tirado a una papelera. Otro dinero desaparecido en ese black hole, agujero negro o dimensión desconocida, como lo queréis llamar. La cosa no acaba ahí, todos los países tienen su dinero desaparecido. Entre los más avanzados y entre los del tercer mundo. Tercer mundo, donde los reyezuelos, jeques y demás depredadores económicos esquilman las reservas nacionales de todos aquellos pequeños repúblicas que, bueno, pues la gente que vive en su entorno es explotada por muchas multinacionales para ver finalmente cómo miles y miles de millones de dólares desaparecen, canalizados a través de esos jeques y esos reyezuelos que terminan en cuentas de paraísos fiscales. Bueno, ya sabéis, conocéis perfectamente todo este contubernio y cómo está montada la estructura internacional para que al final el resultante de la ecuación sea que el culpable, el responsable y la máxima autoridad que tiene que responder frente a ese dinero sea gente como tú y como yo y como todos aquellos que viven en esos países. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues mira, os cuento todo esto porque desde Mundo Desconocido hemos decidido hacer un cálculo económico de cuánto dinero ha desaparecido en el mundo. O sea, cuánto dinero no ha sido justificado y ¡pop!, ha desaparecido en la dimensión oscura. Una dimensión que tal vez la gente de Marvel conozca, pero nosotros sencillamente desconocemos, porque si no, iríamos a esa dimensión, rescataríamos el dinero y lo devolveríamos a sus respectivas bodegas. Pues ese dinero que ha desaparecido en el mundo, según los cálculos efectuados por Mundo Desconocido, y que no han sido publicados en ninguna revista económica, ascienden a 26 billones de euros que se encuentran sin paradero.
Y he dicho bien, billones de euros. Un 26 seguido de 12 ceros. Entre todos los países del mundo. Hemos escudriñado noticias, viendo resultados económicos, la deuda externa, dónde estaba aquello, lo otro, y hemos llegado a una conclusión de que aproximadamente es la cifra que más se aproxima a la realidad. Y quizás nos quedemos cortos. Esos son 35 billones de dólares. La cifra ha sido calculada en base a estos últimos 10 años. Han pasado a esa dimensión oscura, una dimensión que nadie conoce. Si esta cifra la convirtiéramos en oro, la cifra sería escandalosa, equivaldría a 769.000 toneladas de oro. Pero no busquéis oro ni en los cajones, ni en vuestro cofrecito donde guardéis vuestras pequeñas alhajas, ni en los grandes depósitos donde almacenan lingotes de oro. No los busquéis, porque no lo vais a cubrir, ya que en el mundo solo hay 171.000 toneladas de oro. No podríamos hacer frente, o no se podría hacer frente o respaldar esos 35 billones de dólares desaparecidos. Pero la cosa no acaba aquí. El misterio continúa. Ya no solo nos quedamos en dónde está ese dinero, sino que nos vamos a una curiosa pregunta. Recientemente he tenido ocasión de leer una noticia muy curiosa y que nos permite ver, a través de esa fisura que se produce de vez en cuando en la Matrix, qué es lo que realmente está ocurriendo. Resulta que en 4 milisegundos, si cogéis un segundo y lo dividís en 1000 partes, y cogéis 4 de esas 1000 partes, pues en 4 milisegundos, entre el cierre de la Bolsa de Chicago y el anuncio de la Reserva Federal sobre las medidas de apoyo a la economía, alguien en esos 4 milisegundos, en tiempo récord, compró 600 millones de dólares. En 4 milisegundos. O sea, cierra Chicago, da el anuncio a la Reserva Federal y en ese cierre hay un solape de 4 milisegundos y alguien accede al documento de la Reserva Federal, lo lee, lo analiza, ve que es un buen momento para comprar, se pone en contacto con su comprado, con el broker que tenga, y le dice que compre 600 millones de dólares, como aquel que va a una perfumería y se compra un perfume. 4 milisegundos hizo todo aquello que os acabo de contar. Lo curioso es que entre Chicago y la Reserva Federal, la velocidad de la luz, que hay 1000 kilómetros, tarda unos 7 milisegundos en recorrerla. Entonces nos damos cuenta que aquella persona, aquella máquina o aquello que hizo esa operación superó la velocidad de la luz en 3 milisegundos. Claro, con todo esto me surgen muchas preguntas. ¿Quién es capaz de hacer algo así? ¿Qué máquina es capaz de superar la velocidad de la luz en varios puntos para hacer una operación de esta caladura? ¿Quién tiene esa máquina? Porque evidentemente existe, alguien lo hizo. Si esa máquina existe, ¿es la que está destruyendo la economía mundial? Es una buena pregunta. ¿Por qué están haciendo acopio de tantos billones y billones de dólares? Y otra gran pregunta que me surge. ¿Existe algún proyecto o plan mundial en el cual esta élite que controla la máquina está inmersa? ¿Qué tipo de planes? ¿Dónde está metiendo tanto dinero? Son muchos enigmas los que se me plantean, pero las cifras están ahí. Pensad vosotros lo que queráis, pensad que alguien, pues no sé, decidió tirarlo con camiones al mar o decidió literalmente quemarlo. Son muchos billones y billones de dólares y de euros. Esas cosas no desaparecen así, sin embargo ha ocurrido. ¿Dónde está ese dinero? Tal vez nos quedamos cortos con las especulaciones que efectuamos en Mundo Desconocido. ¿Por qué ninguna revista económica se atreve a plantear enigmas de esta naturaleza? ¿Por qué no piensan que tal vez haya poderes por encima de lo que realmente pensamos, que están operando en la sombra y haciéndose con el control de la política, la economía mundial, de todo?
¿Qué podemos hacer nosotros frente a algo así? No lo sé. Yo personalmente no lo sé. Bien, lo dicho. Y no os quiero distraer más después de estos 15 minutos. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.